leyendo estos reportes que hablan de los personajes arrestados y hablan de lo que publica el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que Recio le pagaba a Constanzo por esa información, que la institución logró identificar el entramado de este esquema de corrupción que incluyó pagos a través de terceros y teléfonos especiales, que pagos que iban desde 2,500 hasta 70,000 dólares. La intercepción de llamadas entre estos y los criminales reveló que entre sus clientes VIP estaban narcotraficantes mexicanos que eran objetivos prioritarios para la agencia antidrogas, y que en esta investigación, dicen, la DEA, el FBI estuvo involucrada hasta la oficina del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional. Lo que la defensa de Constanzo, dicen en el reporte, ha puesto en duda es que como parte de la operación durante casi 3 años se le habría permitido al exagente seguir con la extracción de información de la agencia para presuntamente seguir el rastro criminal, aunque el Departamento de Justicia dijo el año pasado que las acciones entre Constanzo y Recio duraron entre noviembre de 2008 y noviembre de 2019. La defensa de Constanzo se ha centrado en buscar desacreditar la acusación contra su cliente y para ello han cuestionado que se le dejase continuar en activo y operando. Y cito, se pone a prueba la credibilidad de que si el agente especial Constanzo estuvo cometiendo delitos federales, tres agencias de aplicación de la ley le permitieron permanecer en activo durante años, dicen los abogados de uno de los arrestados. Bueno, la pregunta que yo también tengo, porque soy muy mal pensado, si Recio y Constanzo estaban trabajando de esta manera, los investigaron, se les descubrió, ¿cuántos más estarán moviendo ese tipo de hilos para negociar con los narcos por información sensible? Porque además, por mucho tiempo hemos pensado que los malos están en el sur y los buenos están en el norte. Y creo que esto desmonta la narrativa estadounidense de que los malos son los mexicanos y los policías buenos son los estadounidenses. Pues qué bien lo ha dicho Vicente, porque de eso es de lo que se trata, de desmontar precisamente este discurso que se impuso, porque es una manera también de controlar gobiernos, es una manera también de someter. Hay que recordar que Estados Unidos, de hecho, en últimas instancias, ¿qué es lo que estaba señalando? Tenemos que combatir a los narcotraficantes mexicanos ahí en su territorio, y congresistas estadounidenses asusando para que supuestamente las Fuerzas Armadas de ese país, de Estados Unidos, pues vinieran a México a combatir a los narcotraficantes. En este discurso en el que es que los mexicanos no pueden, los mexicanos son corruptos y los mexicanos son los malos de la película porque no hacen su trabajo aquí en territorio mexicano. Hay que recordar estos supuestos mensajes a Estados Unidos. Le mandamos, de Estados Unidos a López Obrador, le mandamos el mensaje de que si señor López Obrador no ataca a los narcotraficantes en su país, nosotros vamos a tener que hacerlo, porque tenemos que proteger a los estadounidenses. En realidad, Vicente, siempre ha sido una cuestión política, injerencista, intervencionista de Estados Unidos en México, en América Latina y en otras partes del mundo, y para ello les sirve mucho este discurso al que te acabas de referir. Los malos son ellos, los buenos somos nosotros, y tenemos o que irlos a ayudar por su propio bien, con la propia autorización de ellos, o incluso por su propio bien, entre comillas, sin la autorización de ellos. Y por eso hasta podemos bombardear y podemos invadir, implantar un gobierno, quitar a otro, etcétera. Entonces, me parece que por eso es muy importante este tipo de información. Y nosotros en Contralínea también habíamos publicado un documento que daba cuenta de una serie de sobornos, de una serie de actividades ilícitas de la propia DEA en todo el mundo en 50 años de existencia. Por eso comentaba Vicente, no es un asunto nuevo, no es un error, es algo que de manera consistente, constante, encontramos en la propia acción de la DEA. Estoy leyendo algunos de los reportes que ustedes han publicado en Contralínea. Uno de ellos tú lo firmas, ¿no? Que es de aquel momento en el que el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó públicamente cualquier intromisión abusiva, prepotente, que no debe aceptarse bajo ningún motivo, así lo dijo el presidente,
y especificó que habría cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad, pero nunca más una subordinación como la registrada en los sexenios de Felipe Calderón o Vicente Fox, y confirmó que su gobierno no autoriza la presencia de agentes estadounidenses en territorio mexicano. En su momento también lo dijo, para que no se malinterprete, ya no es el tiempo de Calderón, que se definían los programas en Estados Unidos y México se sumaba y éramos los policías del gobierno de Estados Unidos y se aplicaban los programas que, por cierto, nunca funcionaron, de la guerra contra el narcotráfico, que el Plan Mérida, que Rápido y Furioso, ya no. En su momento tú hacías mención en el reporte que publicaste por allá de abril de este año, cuando se le dice bye bye en inglés a la DEA, a la CIA, al FBI, a otras 10 agencias estadounidenses, socio. Así es, Vicente, porque de hecho en su momento nosotros pudimos publicar cuántas agencias estadounidenses tenían agentes en México. No se trata solamente de la DEA, del FBI, está también, por ejemplo, el Servicio Secreto, está el ICE, son 13 agencias, 13, 14 agencias las que tuvieron presencia aquí en México y que prácticamente estaban ya trabajando sin reportar a las autoridades mexicanas. O sea, ellos generaban sus propios operativos en México, ni siquiera reportaban los resultados que tenían de esos supuestos operativos. Imaginemos lo que significa para un país. Es hasta humillante, Vicente, pero en su momento lo justificaron y lo justificaban los políticos del PAN, sobre todo los muy proestadounidenses y los del PRI también, señalando que es que nos están cuidando y lo necesitamos porque nosotros somos tan incapaces, somos tan malos para protegernos a nosotros mismos que necesitamos la tutela de Estados Unidos. O a lo mejor porque permeó aquello que decía Peña Nieto de que la corrupción era que ya cultural o qué estupidez dijo un día. Sí. Peña Nieto, ¿no? Sí, que era una cuestión cultural, proviene desde con López Portillo, que decía la corrupción somos todos, ¿no? Entonces, pues no, pero incluso me parece que también es un tipo de colonización, incluso a nivel psicológico, a nivel mental. Nosotros no podemos, por ejemplo, en el caso de los admiradores de los estadounidenses, del gobierno estadounidense, sobre todo los panistas, pues ellos son los que le abrieron la puerta y los que le entregaron la seguridad en el peor sexenio en esta materia. A la par que entró a Estados Unidos, García Luna era el secretario de Seguridad Pública de este gobierno. Entonces, resulta que ni la DEA se enteró nunca, los buenazos que son los de la DEA, y en ese momento no se enteraron que García Luna estaba coludido con el narcotráfico. La responsabilidad es, Vicente, de este desastre que se llama Genaro García Luna, pues sí, alcanzan a Calderón, alcanzan a los secretarios de la Defensa y de Marina de ese entonces, al del CISEN, pero también alcanzan las contrapartes estadounidenses, a la DEA, en primer lugar, porque supuestamente era la encargada de defender a la ciudadanía estadounidense del trasiego de drogas. Y su principal aliado, pues era uno de los integrantes del cártel de Sinaloa, como Genaro García. Estoy también en